Compañeros y compañeras, estamos acá para trabajar la exposición que nos será de utilidad para la sesión del próximo sábado del seminario en el que estamos trabajando. Y el tema de esta plática es el de la marginalidad del sujeto docente, que es un tema muy general, ¿no? Donde hablamos de un sujeto docente y de su marginación o de su marginalidad. Pero en el documento que les envié, allí el sujeto docente tiene nombre y apellido, que es la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y desde luego, los trabajadores de la educación que ahí se agrupan en esa sección 22. Ese es el sujeto en particular. Y vamos a hablar de su marginalidad en términos de esa particularidad. Y van a ver ustedes que lo que aquí se plantea en términos generales en ese documento se analiza con bastante detalle y eso muestra la complejidad de los procesos generales de los que vamos a hablar en este momento. Y debo empezar diciendo que para poder comprender esta dinámica de la marginalidad, pues tenemos que empezar del escenario internacional. ¿Y qué es lo más importante en el escenario internacional que tendríamos que estar observando para entender lo que pasa ya en nuestro país y después lo que pasa en nuestro estado o en nuestro lugar de trabajo? Bueno, pues para mí son los siguientes elementos. El primero es el que se conoce como la crisis ecológica, es decir, la crisis de nuestra relación como seres humanos con nuestro entorno natural. Y de acuerdo con los especialistas, esta crisis tiene tres parámetros que deberíamos estar observando con detalle. El primero es el cambio climático o el calentamiento global, como también se le conoce. El segundo es la acidificación de los océanos, que deberían ser salados, ¿no? Es una base, ¿no? Se están acidificando. Tres, el agotamiento del ozono en la atmósfera. Cuatro, los ciclos de nitrógeno y fósforo que se han alterado. Y el siguiente, creo que es el 5, la disponibilidad, problema que ya sentimos seriamente, la disponibilidad y acceso global al agua dulce. El sexto parámetro son los cambios en el uso de tierras. El séptimo es la pérdida de biodiversidad. El octavo es la carga de aerosoles en la atmósfera. Y el noveno es la contaminación química. Bien, de estos 9 factores son los principales. Cuando estos 9 factores llegan a un nivel crítico, pues ya no hay nada que hacer. Y aquí el riesgo no solo es la extinción de la especie humana, sino la desaparición de la vida en el planeta, que suena duro, suena muy crudo, pero así es. Ahora bien, a la Tierra no le va a pasar nada, la Tierra va a seguir ahí, pero nosotros y mucho de la vida ya no va a estar. Cuando estos 9 parámetros hayan llegado a su punto crítico. Hay 3 que son irreversibles. Uno es el cambio climático, o sea, el calentamiento global. El otro es el ciclo de nitrógeno-fósforo, que ya no podemos hacer nada ahí. De esto viven las plantas.
Y el otro, el tercero, es la pérdida de biodiversidad. Es decir, ya las especies que se fueron, ya no se puede hacer nada. Bueno, estos son irreversibles ya. Lo que tenemos que hacer, dicen los especialistas, pues es irnos acostumbrando porque no parece haber remedio. Aunque no dejo de ser optimista. Espero yo que la complejidad misma de lo que es el entorno, nuestro entorno natural, moviendo algunos de los restantes, puedan mejorarse, otros menos. Lo de las especies, las que desaparecieron, pues ya como es complicado. Bueno, pues ese es un elemento que marca el escenario internacional. El otro elemento, o los otros elementos, son la crisis del capitalismo norteamericano. Y cuando digo la crisis del capitalismo norteamericano me refiero a eso, a la parte económica, no militar. Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial, pero sí su sistema financiero. Su sistema financiero está debilitado. El dólar está debilitado. Ya hay países enteros que ya no quieren usar el dólar. Y Estados Unidos, sobre todo las élites en los Estados Unidos, insisten en querer imponer como moneda universal al dólar. El otro aspecto es esta tendencia que se observa a que el mundo se divida por regiones del planeta que van a estar dominadas, controladas por alguna potencia mundial, como China, como Rusia, ¿no? Los mismos Estados Unidos, y que a partir de ese esquema regionalizado del planeta se va a dar una situación diferente, sustancialmente diferente en las relaciones entre esas regiones y al interior entre los países, ¿no? Esto no quiere decir que desaparezca la mundialización, no confundirla con la globalización. La mundialización es el fenómeno que involucra, pues, nuestra capacidad de transportarnos por todo el globo. Le podemos dar la vuelta al mundo. No, bueno, no me refiero a pagar un pasaje para dar la vuelta al mundo, sino existe la capacidad tecnológica para darle la vuelta al mundo, ya sea por mar, por tierra o por aire. Y eso es un hecho. O las comunicaciones, ¿no? Podemos comunicarnos en cualquier punto del planeta, con cualquier punto del planeta sin muchos problemas. No, eso es la mundialización, eso no va a desaparecer. La globalización es otra cosa. La globalización tiene que ver con la circulación del capital y sobre todo el capital financiero, ¿no? Y ciertas formas de producción en donde se ubican ciertas partes de una empresa en diferentes lugares del planeta porque es mucho más rentable, ¿no? De modo que se divide esa empresa en el globo, ¿no? Buscando rentabilidad. Eso es la globalización, ¿no? Esa es la que está en crisis, ¿no? Y por lo tanto también su sistema financiero. Ahora bien, ¿hasta dónde esto es una realidad? Bueno, se ven tendencias hacia la regionalización, ¿no? Eh, Ahora, el hecho de que las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, los principales asesores científicos y geoestrategas de los Estados Unidos, sí ven esto como una posibilidad real. Miren, las agencias de inteligencia de los Estados Unidos identifican 5 posibles escenarios para el mundo. Uno de ellos es este que menciono, el de las regiones, en donde las potencias emergentes van a tratar de configurar su espacio vital. ¿Qué es eso del espacio vital? Pues es el espacio que necesitan para vivir, para sostenerse como potencias o para sobrevivir en un caso extremo. Bueno, esto de lo que se ocupan estas gentes, esto ellos lo ven como una posibilidad bastante probable, ¿no? Bastante probable. Ahora bien, en todo esto, México, ¿cómo queda? ¿Dónde se ubica
este proceso complejo de cambios? Bueno, pues México se ubica geográficamente en Norteamérica, es decir, México, Estados Unidos y Canadá. Desde luego ese bloque de tres países pues, está dominado por los Estados Unidos de Norteamérica. Y México también está sufriendo influencias del escenario internacional, de esta desglobalización, en donde los países, por esta regionalización y lo que implica en términos diplomáticos, pues están buscando seguridad y acercarse más a sus naciones de origen, pero tienen que buscar rentabilidad, ciertas condiciones que les den más ganancias. Y resulta que México, de cara al mercado de los Estados Unidos, pues es el lugar más rentable que hay, ¿no? Porque la mano de obra es barata, porque tiene ciertas condiciones materiales, por muchas razones resulta muy atractivo invertir ahora en México. Y están llegando los capitales, capitales que quieren producir para venderle a los Estados Unidos, que es un mercado enorme. Pues bueno, esta situación la estamos viviendo ahora, ¿ya? Las empresas ya están instalándose en México para venderle a los Estados Unidos. Pero también Estados Unidos está observando lo que está pasando y ellos, pues, igual sus agencias de inteligencia, sus geopolíticos, observan y dicen, cuidado, porque México es nuestro principal peligro. No es ni China, ni Rusia, ni Turquía, ni... No, 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 no. Es México. O al menos así lo afirma un señor que se apellida Friedman. Este señor dice que México puede ser la falla geopolítica de los Estados Unidos. Es decir, no la falla en el sentido de equivocación, que puede ser también, sino la falla geológica, es decir, lo que provoca el terremoto que hunda a los Estados Unidos. Así lo dice este señor. Y él dice, da razones, hace un análisis extenso en un libro que publicó ya tiene tiempo, que se llama Los próximos 100 años, que él dice eso, que en los próximos 100 años México va a desbancar a los Estados Unidos como potencia mundial si se cumplen ciertas condiciones de las que dice él mismo, los mexicanos no se han dado cuenta. Ah, caray. ¿Cómo tomar esto? Pues lo tenemos que tomar muy en serio, porque las élites de los Estados Unidos sí lo están tomando en serio como posible escenario y ya empezaron sus acciones desde hace tiempo y van a seguir presionando a nuestro país y van a seguir presionando. Lo menos que podemos hacer como mexicanos, pues son dos cosas. Uno, o nos sometemos y no decimos nada para volver a ser una colonia, ahora sería una neocolonia, ¿no? O nos defendemos, pero ¿cómo? Pues resistiendo, que es la mejor forma de defenderse en nuestras condiciones. Pero ¿cómo nos podríamos defender? Bueno, pues hay otras tendencias de pensamiento que están marcando esta posibilidad. Los intelectuales y geopolíticos y economistas ingleses han levantado su voz y han dicho, oigan, sí, la desglobalización y todo esto, sí, nos está metiendo en una situación complicada, pero en esto de la regionalización del mundo, por favor, véanse en el espejo del Imperio Británico. ¿Qué le pasó al Imperio Británico? Pues que colapsó. Y dicen estos señores, y colapsó por una cosa, porque el colonialismo salía muy caro, igual que va a salir una política neocolonial, porque hay que mandar ejércitos a todos lados, invertir en armamentos, en fin, es controlar descontentos. No, es complicado. Y llega un momento en el que se abren tantos frentes que el imperio colapsa. Entonces, ¿cuál es la solución que proponen estos señores? Pues proponen algo así como un nacionalismo funcional. ¿Funcional a quién? Pues funcional al imperio, ¿no? En nuestro caso a los Estados Unidos. Bien.
Eh, ¿Y eso cómo se hace? Pues dicen los teóricos de esta opción, pues déjenlos ser soberanos en casi todo. Que si quieren fortalecer su economía, que crezca su economía. Que si quieren mejorar su democracia, pues que mejoren su democracia. Que si quieren fortalecer su Estado de Derecho, pues que fortalezcan su Estado de Derecho. Y si quieren ir más allá, vivir en un estado de bienestar, pues adelante, un estado de bienestar, pero no desarrollo científico-tecnológico, porque tanto la tecnología como la ciencia, sobre todo la tecnología, se las vamos a dar nosotros, se las vamos a vender nosotros, que es un poco lo que está haciendo China. Bueno, pues a eso le podríamos llamar pues un nacionalismo funcional, porque parece ser soberano, pero no es soberano. ¿Por qué no es soberano? Pues porque le falta un elemento de gran fuerza, la ciencia y la tecnología. Las Fuerzas Armadas son una potencia, perdón, ¿no? una, una fuente de poder, de soberanía. Y la otra, entre otras, pues es la educación, porque sin la educación no hay desarrollo científico y tecnológico. Y tampoco hay cohesión social, porque no se forma ciudadanía. En fin, en este marco de cosas, dices, bueno, y si nos dejaran ser medio soberanos, de todas maneras necesitaríamos hacer eso, fortalecer esto. Y en nuestro caso, mi propuesta es, también hay que hacer desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Cómo? Ah, eso es complicado, pero cuando menos tenerlo muy claro, muy claro. En otras sesiones vamos a hablar con más detalle de estos aspectos, pero por lo pronto quiero que ustedes tengan en mente que dentro de las políticas nacionalistas habría que distinguir estas dos, junto con pues una situación neocolonial que sería totalmente para nosotros descartada, ¿no? Ser un nacionalismo funcional o un nacionalismo plenamente soberano. Bueno, pues esta situación, decía yo que el eje para que los mexicanos y nuestros gobiernos, en donde el obradorismo es muy importante, lo vamos a ver en la próxima sesión de seminario, en este contexto la educación juega un papel importantísimo. Pero, ¿quiénes son los agentes que mueven la política educativa, que mueven la educación? Pues varios, desde el gobierno, ¿no? Las élites, pero también los profesionales de la docencia, que somos los que estamos ahí trabajando. Entonces, la pregunta es, y en ese contexto y en esta complejidad, ¿qué pueden hacer los docentes? Bueno, primero, darse cuenta de su situación. Y es que debo decirles que los docentes sufren de cierta marginación en la sociedad mexicana. Es decir, no están plenamente valorados. Por eso tanto discurso de no, hay que valorar a la docencia, a los maestros. Se valora lo que está desvalorizado, si no, pues no habría necesidad, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí. Ahora bien, ¿pero por qué? ¿Por qué esta marginación como profesionistas? Y tal parece que pues, hay otros profesionistas que son más importantes, que tienen más peso, que se les toma con mucho más respeto. Y a los docentes, ¿por qué no? Igual. Yo afirmo, sostengo, y eso lo iremos comentando, que hay en el fondo de este problema una débil institucionalización de la profesión docente. Porque para que una profesión esté bien cimentada, se necesitan tres elementos, entre otros, pero tres principales. Asegurar el monopolio del ejercicio de esa profesión en su campo. Y esto se refleja un tanto en
cuando el gobierno emite un título y se lo da a alguien que terminó la carrera, y ese título es como su patente de corso, es decir, eso es lo que le permite, le da la garantía de que él y solo él va a operar en el campo de su oficio, de su ocupación, en el campo de su profesión. Por eso tiene el título. Quien quiera hacer lo que hace alguien docente con el título y no lo tenga, puede ser sancionado por la ley. ¿Ocurre eso? Pues no. Hay gente que ejerce la docencia sin ningún problema y sin tener el título. Es decir, no hay garantía del monopolio del ejercicio de la profesión, pero vamos a verlo después con más detalle. El otro elemento es que estos profesionistas cuentan con un cuerpo de ciencia, ¿m?, que garantiza que lo que hacen les va a salir bien y es la solución correcta a lo que ellos atienden, que por lo regular son problemas recurrentes en donde se demanda su intervención para que resuelvan estos problemas. Pues los médicos, cuando se enferma la gente o cuando se lastima la gente, entran los médicos. Los abogados, cuando hay que ver lo de cómo arreglar la sucesión de una herencia, entran los abogados. Y los docentes entramos cuando hay una demanda por educación. Entonces vamos y resolvemos nosotros la situación, ¿no?, el problema. Y siempre se va a estar resolviendo. Y tenemos ese cuerpo científico que le da la garantía a la sociedad de que lo vamos a hacer bien. Y el tercer factor es la ética de esa profesión. Porque la conducta del profesionista o del profesional está acotada o debe estar acotada por esa ética. Que si se vale, que no se vale en su conducta. Y el centro es un valor. El centro de donde emana toda esa responsabilidad es un valor, que en el caso de los médicos es la salud, en el caso de los abogados es la justicia, en el caso de los docentes es la educación, hacer valer el derecho a la educación, ¿no?, en nuestro ámbito. Bien, pues estos tres elementos, pues ahí están, hay que fortalecerlos. Por ejemplo, que los títulos sí valgan como patente para garantizar el monopolio en el ejercicio de la profesión. Que la ciencia esté claramente delimitada, porque me parece, por ejemplo, que la ciencia en la que se basan los docentes está como difuminada en muchos pedacitos. Antes había una, que era la pedagogía, la ciencia de la educación. Bueno, y por otro lado, pues nuestra moral, nuestra conducta moral. Es decir, que ahí es donde aparece la paradoja, en ese campo donde se puede observar mejor. Pero ¿a qué me refiero? Bueno, pues imaginen ustedes que pues por nuestra condición, pero ¿cuál condición? Pues esta que jugamos, que tenemos entre otros dos roles que producen esta paradoja. ¿Y cuáles son esos roles? Bueno, pues uno es el de profesionista, que ya vimos. El otro es el de trabajador asalariado. Y son condiciones estructurales, porque esta marginalidad de la profesión también puede tener un origen, una causa histórica, por cómo históricamente se ha ido construyendo el sistema educativo, la política de formación de profesores, etc. Pero estos son elementos estructurales. Entonces esta condición doble de trabajador asalariado y de trabajador, de profesionista, provoca una paradoja. A ver, ¿por qué? Bueno, porque como asalariados buscamos mejorar nuestro salario, ¿no?, y tenemos que presionar, como lo hacen los trabajadores en otro lado, ¿no? Que cuando no les pagan lo que consideran justo, pues hacen una huelga. ¿A través de qué? De sus organizaciones, de su sindicato, por ejemplo. Pues igual los maestros, como asalariados, ahí tenemos un sindicato y cuando no, pues hacemos un paro, porque no procede una, fíjense bien, no procede una huelga, ¿no?
porque afecta a un derecho fundamental, y no procede una huelga, pero sí un paro, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos con problemas, ¿no? Bueno, hacemos el paro de todas maneras. ¿Y qué es lo que sucede con el paro? Que no hay clases. Y entonces la pregunta es, pues no que nuestra profesión es hacer valer el derecho a la educación, que en el núcleo está ese valor que es la educación. Entonces hay una contradicción, hay una paradoja ahí, ¿no? Porque quienes dicen que su vocación es defender el derecho a la educación, suspenden clases. Y alguien dirá, espérese, calma. Claro que nuestra vocación es defender la educación y el derecho a la educación, pero comemos todos los días, también comemos y ya no nos alcanza, necesitamos un incremento salarial. Claro, eso es argumento racional, se entiende. Pero después de cierto límite, la gente ya no lo acepta. Se ve como una incongruencia, como una falta de ética, porque estás en contra de los valores que dices defender, con los hechos, ¿no? Y dicen, no, pero es que, no, eso es parte de la ideología. No, es una paradoja real. Nosotros mismos la sentimos. Cuando ya se pasan de días y vemos que no hay clases, oye, ¿qué vamos a hacer? No podemos dejar abandonada la escuela. Lo sentimos como una responsabilidad laboral. No es solo una responsabilidad laboral. El malestar viene también porque hay un malestar moral, ¿no? Nuestra conciencia moral también nos llama a ver esta situación paradójica y tratamos de no verla, ¿no? Pero existe, ¿no? Se da en los hechos. Ahora bien, esta paradoja, ¿no? Es lo que también dificulta la adecuada institucionalización de la profesión docente. Ahora bien, eh, la pregunta central es, ¿y esta paradoja se puede resolver? Pues no. Las paradojas no tienen solución, solo no hay que caer en ellas, ¿no? Pero ya que uno entra en una situación paradójica ya no se puede resolver. Pero, diría Niklas Luhmann, sí podemos hacerla a un lado, ocultarla. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues eso va a ser materia de discusión y análisis para la segunda sesión del seminario. Ahorita solo estoy adelantando porque salió el tema, porque en realidad lo que ahora con todos estos elementos, tanto los conceptuales que acabo de esbozar, y ya el tratamiento mucho más a detalle en el material de lectura, de cómo se puede ir observando cómo actúa este sujeto docente en el caso de Oaxaca, es darnos los materiales para poder platicar, para poder debatir el próximo sábado, en la primera sesión de este seminario, las siguientes preguntas, es decir, las respuestas posibles a las preguntas siguientes. En este año de 2024, cuando se dio la movilización de la CENTE, de abril o un poco antes hasta junio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el balance de la actuación del sujeto de cara a lo que ya hemos visto en esta plática, estos dos roles? ¿Qué pasó? ¿Qué logramos en uno? ¿Qué logramos en otro? ¿O qué pasó en el otro? ¿No? El otro polo de la paradoja. Hacer el balance. Ahora bien, en este proceso vivimos otro, el de la sucesión de gobierno, en el caso federal, bueno, y de muchos municipios, en el caso de Oaxaca, de diputaciones, de senadores. Esto, ¿en qué ayuda o en qué dificulta nuestra situación? En donde tratamos, fíjense bien, de resolver la paradoja, ¿no?
¿Qué pasa con la relación con el obradorismo? ¿Cómo podríamos caracterizar esta relación? Sin adelantarnos, porque también lo vamos a ver en la segunda parte con mayor profundidad. Pero ir planteándonos estas cuestiones para que vayamos viendo cómo se puede construir esta desparalogización de nuestro actuar docente. Entonces, ese es el tema del seminario, la sesión que vamos a tener el próximo sábado. Y con estos materiales lo que yo espero es que ustedes a partir de estas categorías generales, el contexto que es esbozado, profundicen un poco, lean a través de la lectura de los materiales, lean esos materiales y con estos elementos, no es para que se los aprendan de memoria, no, es información que ustedes van a tener para poder entrar a intentar contestar las preguntas que he hecho ya al final de esta exposición. Bueno, pues compañeros y compañeras, esa sería mi parte por ahora. Yo los espero en la sesión del sábado. Y bueno, pues si quieren comunicarse entre ustedes, pues, estaría muy bien para intercambiando opiniones y ya llegar con bastantes pilas al seminario y empecemos a platicar y a ver cómo contestamos esas preguntas. No les voy a preguntar, ¿y qué dice en la página tanto el texto? No, eso no. Ni qué dije en la plática que están viendo. No. Estos son elementos para su consumo, no para que los memoricen, sino para que los usen de insumos para reflexionar. Son las semillitas que quiero sembrar ahí para que todos podamos construir una respuesta a estas preguntas que hice. Bueno, por mi parte ya es todo. Nos vemos en el seminario. Que la pasen muy bien, cuídense mucho por favor y hasta entonces. Muchas gracias.